Candidato Felipe Calderón, es su turno. Y voy a agregar dos temas fundamentales en mi política social. En primer lugar, voy a impulsar fuertemente el deporte. Si queremos reducir la inseguridad, si queremos tener mejor salud a través de una vía preventiva, si queremos tener mejores mexicanas y mexicanos, vamos a meterle fuerte al deporte. Voy a vincular el deporte con la educación, eso es lo primero. Que quizá hay muchos campeones del mundo en las escuelas de 200 metros planos o de cualquier actividad deportiva y que no lo saben porque no tenemos precisamente para nuestros niños la oportunidad de que se desarrollen en su propia escuela en actividades deportivas. Por eso quiero pasar a que haya 3 horas por lo menos a la semana de educación física con un profesor especializado en cada escuela. Quiero que hagamos deporte, que verdaderamente todos podamos tener una vida deportiva y que además a los atletas de alto rendimiento se les apoye en serio, porque también en eso quiero un México campeón del mundo. A propósito, por cierto, de lo de hace rato de la sub-17, candidato Madrazo, con mucho gusto cuando quiera nos echamos una cascarita y va a ver usted la goleada que le damos. Por otra parte, el tema que quiero incorporar también es el de vivienda popular. El gobierno de Fox ha hecho un papel extraordinario en materia de vivienda. Y hoy voy por la vivienda que necesita el albañil, el mesero, quien gana menos de 120 pesos al día. Voy a darle el anticipo y un crédito adecuado a su ingreso para que tú también puedas tener una vivienda digna. Muy bien, muchas gracias. Candidato Roberto Madrazo, lo escuchamos. Los candidatos de la izquierda y la derecha tienen algo en común. Los dos lucran con la pobreza. La goleada se están dando a los pobres. El documento de monitoreo del gasto social en contextos electorales hace evidente el vicio del gobierno panista. El dinero que se usa para la pobreza va a parar a las campañas del Partido Acción Nacional y ni así ganan las elecciones. Le desvían el recurso a los que menos tienen. El candidato de las manos limpias le juega sucio a los pobres. Ya basta de hipocresías. El candidato Calderón quiere disfrazar las cosas, pero la realidad lo desmiente una vez más. En 5 años del gobierno del PAN, agregó millones de pobres a las ciudades, y eso no se puede esconder. Los vemos allí, debajo de los puentes, sacando de la basura de los restaurantes o la fonda algo para comer. Lo que es indudable es que hoy queremos nosotros lograr un nuevo contexto para recuperar el vicio que hoy ha impuesto el candidato del PAN y su gobierno en el combate a la pobreza. Hay que darle al pobre el privilegio de luchar con recursos para salir de la miseria. Muy bien, candidato Roberto Campa, adelante. Comprometí en la pasada intervención decir cómo hacer de México un país más competitivo para generar empleos. Reitero, la única manera como vamos a generar empleos es haciendo que crezca la economía y solo crece si ganamos en competitividad. Y tenemos que hacer 5 tareas indispensables. 1, tenemos que sacar adelante las reformas. La hacendaria, la energética y la laboral, necesitamos hacerlo. 2, tenemos que combatir la corrupción y el burocratismo. En México abrir un negocio implica 50 días como mínimo. El promedio internacional aceptable son 15 días. Hay países donde se requiere uno solo. Tercero, necesitamos reactivar el crédito. El 60% de las empresas en México se financian con sus proveedores. Necesitamos que se reactive el crédito. ¿Cómo? Hagamos mecanismos con el Banco de México, que puede jugar un papel muy importante con una parte marginal de las reservas para apalancar mecanismos de crédito a las empresas en los próximos años. 4, tenemos que hacer una reforma educativa que vincule el aparato educativo con el aparato productivo. Y 5, necesitamos ir a una cultura de la legalidad. Busquemos un nuevo marco de coordinación entre poderes. Pasamos de un extremo a otro. Necesitamos que los poderes se comuniquen, que sean corresponsables de la agenda de la legalidad. Yo lo propongo y con Nueva Alianza lo podemos sacar. Muy bien, el último tema de esta noche es desarrollo sustentable. El tiempo es de 2 minutos y medio, así que iniciamos la ronda con la candidata Patricia Mercado. México es de los 5 países del mundo con una gran riqueza natural, diversa.
y la mala noticia es que la estamos matando. Es más, yo creo que este tema de desarrollo sustentable tendría que haber sido el primero, desafortunadamente casi siempre es el último, tendría que haber sido el primero, y ahí tenemos que hacer una autocrítica, porque ¿de qué nos serviría una política fiscal, una política energética, una política laboral si no tenemos país? Se dice que van a venir las guerras por el agua. La mala noticia es que las guerras ya están acá, y no solamente entre comunidades pobres, entre esos 12 millones de personas que no tienen acceso al agua potable en este país, sino también las clases medias. Preguntémosle a la población de Mexicali y a la población de Tijuana qué está pasando con su guerra por el agua. Necesitamos en este país que, así como hemos hablado de que necesitamos combatir la pobreza y el desarrollo económico social aumentando los ingresos y garantizando derechos, necesitamos también hablar de calidad de vida. Si no hay calidad de vida, entonces todo lo demás que habremos hecho no habrá valido la pena. Necesitamos regresar a que aquellos que dirigen la política de desarrollo con una visión de protección del ambiente sean expertos, sean profesionales, que tienen el conocimiento para poder dirigir un buen gobierno en este sentido, porque México no tiene tiempo, así como no tiene tiempo con el petróleo, no tiene tiempo con todos sus demás recursos que nos estamos acabando en este país. Nuestra política de desarrollo tiene que ser una política que se haga cargo, por ejemplo, del desperdicio. ¿Qué pasa con las plantas de tratamiento de agua? Tenemos que hacer más y tenemos que invertir en su mantenimiento. ¿Qué pasa con el reciclaje de basura? ¿Cómo vamos a desarrollar las tecnologías más adecuadas en este país para hacer eso? Y de paso, que estamos hablando aquí, porque en este país es cierto, se necesitan más de 1.300.000 empleos al año y los jóvenes necesitan 700.000 empleos al año. Podríamos hacer contrataciones en empleos de calidad para esos jóvenes que están estudiando nuevas profesiones, si hacemos un desarrollo económico con protección del medio ambiente que nos implica desarrollar estas plantas de tratamiento de agua. Gracias. Candidato Roberto Campa, lo escuchamos. Playas, lagos y ríos contaminados, grandes extensiones deforestadas, especies animales y vegetales prácticamente extintas, destrucción de ecosistemas, desastres naturales cada vez más frecuentes por el cambio climático, cada vez menos agua para consumo humano, y a cambio de eso, prácticamente nada. No se ha generado todo este daño por un explosivo crecimiento de nuestra economía o de los empleos, prácticamente a cambio de nada. Propongo una política realista de conservación de los recursos, una política realista que deje de culpar a las comunidades más pobres y a los indígenas por el deterioro. O somos capaces de trabajar con ellos, de organizarnos con ellos y garantizar que la protección de los recursos naturales sea rentable para ellos, o tendríamos que reprimirlos y seguirles dando como única opción que abandonen el país. Ahí está el daño principal y tenemos que trabajar con ellos, con las comunidades. Necesitamos que la protección del medio ambiente sea rentable para las comunidades. Yo propongo que trabajemos con las organizaciones de campesinos. Yo propongo que trabajemos con ellos y sobre todo yo estoy convencido que lo más exitoso es que trabajemos con las organizaciones, con las cooperativas de mujeres en el campo. Han dado espléndidos resultados. Ahí tenemos una fórmula de trabajo con ellos, con ellas sobre todo. Estoy convencido de que si hacemos las cosas así, en 5 años, no solamente seremos capaces de revertir el deterioro ecológico, sino que además daremos un paso fundamental para mejorar las condiciones de vida en el campo. Recordemos que en el 2008 se abre por el Tratado de Libre Comercio el campo y que tenemos que llevar recursos de inmediato.